Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en esta serie de estudios que hemos estado teniendo acerca de la vida de Cristo en el creyente. Y estamos hablando de esa necesidad que hoy existe de que como creyentes reflejemos a Cristo. Hemos hablado bastante de este tema y hoy nos encontramos en esa tercera condición que Dios nos menciona en su palabra para poder vivir en el Espíritu. Hemos hablado cómo solamente a través del poder del Señor nosotros podemos reflejar a Cristo. Y esto requiere que nosotros dependamos completamente del poder del Señor a través de su Espíritu que mora en nosotros. Pues vamos a pedirle a Dios que nos guíe en una oración y así comenzar nuestro estudio de hoy. Padre, queremos agradecerte, mi Dios, esta oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra. Y queremos rogarte que seas tú, Señor, quien a través de ella pues nos enseña y moldea, Padre bendito, nuestras vidas a una dependencia verdadera y sencilla de ti, Señor. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos entonces nuevamente en esta serie de estudios, como les decía, acerca de la gran importancia de que el creyente hoy refleje a Cristo. Hemos empezado esta serie de estudios meditando en 2 versículos. El primero es Ezequiel 22:30, donde Dios nos dice que buscó a alguien que se pusiese en la brecha, que clamara al Señor a favor del pueblo para que no lo destruyese, y Él termina diciendo, y no lo hallé. Y hemos hablado cómo esa es la gran necesidad que también existe hoy, que nosotros que estamos en Cristo, es decir, aquellos que por la gracia de Dios Él ha alcanzado nuestras vidas y hemos venido a la fe en Jesucristo, hemos nacido de nuevo y buscamos caminar con el Señor, seamos aquellos que estamos en la brecha. Esto es una
Exhortación para todo creyente, no solamente para una persona que está al frente en alguna congregación o se dedica de cierta forma o de tiempo completo al Señor. Es un llamado para todo creyente. Cada uno de nosotros debe asumir esa responsabilidad de vivir como Efesios capítulo 5, versículo 1 nos dice, como hijos amados de Dios, es decir, reflejándole al Señor. Sed imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5:1. Así es que debemos asumir nosotros esa responsabilidad. El otro versículo en el que meditamos al iniciar nuestra serie de estudios es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, donde el Señor nos dice, o le dice, a través del apóstol Pablo, le dice a Timoteo, y entendemos que por extensión a nosotros, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y entonces hablábamos cómo nosotros no tenemos idoneidad para transmitir la palabra de Dios, ni tampoco somos aptos. ¿Quién puede ser fiel al Señor si no es solamente a través del poder de Dios en nuestras vidas? Así es que debemos ver nuestra necesidad, reflejar a Cristo, que la vida de Cristo se forme en nosotros. El apóstol Pablo dice allá en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y él habla de que esto sucedió en el momento que él vino a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros debemos comprender que somos llamados a caminar con el Señor de tal forma que sea Cristo el que se manifiesta y no nosotros, que sea Cristo el que se presenta y no nosotros. Bueno, esto definitivamente que, como Juan el Bautista lo decía, requiere que nosotros menguemos. Quiere decir que nuestra vida disminuya para que entonces Cristo crezca. En nuestro último estudio hablamos de la necesidad de vivir en el Espíritu y cómo esto nos llevó entonces a contemplar dos principios. El primero, Efesios 4:30, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y hablábamos cómo contristar al Espíritu es sinónimo de retener el pecado. Cuando nosotros no confesamos, no arreglamos, no nos volvemos en arrepentimiento al Señor, habiéndonos Él señalado nuestro pecado, evidenciado nuestro pecado a través de su Espíritu por medio de su palabra. Cuando Él señala el pecado, Él está esperando que nosotros confesemos y nos volvamos a Él. No hacerlo contrista el Espíritu. Realmente todo pecado en nuestras vidas contrista el Espíritu y la clave para vivir en esa comunión con Él es confesar nuestro pecado. No contristar el Espíritu requiere que nosotros confesemos los pecados que el Señor nos muestra. También veíamos el otro principio, 1 Tesalonicenses 5:19 nos enseña, no apaguéis el Espíritu Santo de Dios. Y lo que nosotros debemos entender, bueno, el versículo dice, no apaguéis al Espíritu. Lo que nosotros debemos entender es que cuando nos resistimos a la voluntad de Dios, entonces apagamos el Espíritu. Cuando le decimos que no al Señor. Y leíamos en Lucas 9, versículos 23 y 24, la enseñanza tan sencilla del Señor Jesucristo, pero tan directa que nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y entonces Él añade, porque el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. La necesidad entonces es negarnos a nosotros mismos y buscar esa voluntad del Señor, someterme a su voluntad. Y hablábamos cómo esa disposición para la voluntad de Dios es el Señor el que la produce. Y esto requiere que nosotros caminemos en compañerismo con Él. Pero también debemos entender que en muchas circunstancias de nuestras vidas, lastimosamente, nos oponemos a que Cristo lleve a cabo su voluntad en nosotros. Retenemos nuestra necedad. Y al hacerlo, le decimos que no al Señor. Esto apaga el Espíritu y la influencia entonces del Espíritu de Dios disminuye en nuestras vidas. El pecado contrista el Espíritu, esto corta la comunión. El resistirme a la voluntad de Dios disminuye su influencia en mi vida, apaga el Espíritu. Y ninguna de estas dos cosas puede estar en mi vida si yo anhelo andar en el Espíritu. Y esto es lo tercero que hoy veremos, cómo el Señor nos dice que andemos en el Espíritu. Ahora vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículo 16, donde encontramos este mandato del Señor. Realmente no es una exhortación, esto es un mandato de Dios. Dice Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un versículo que siempre ha llamado mi atención porque es un versículo que está escrito en el original en forma de causa y efecto. Él dice, si andan en el Espíritu, no van a satisfacer los deseos de la carne.
La única forma de no satisfacer los deseos de la carne, esto significa de vivir en el Espíritu o vivir llenos del Espíritu, es andar en el Espíritu. Pero entonces, ¿qué significa andar en el Espíritu? Bueno, el término viene de la costumbre griega y también en algunos casos romana de enseñar. Es decir, cuando algún maestro griego enseñaba a sus discípulos, él caminaba. Lo vemos también en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él caminaba y entonces mientras caminaba iba poniendo las figuras, los ejemplos, dando las enseñanzas y sus discípulos iban entonces comprendiendo. Pero va mucho más allá que tan solo esto, porque andar en el Espíritu también significa que en ese caminar que nosotros tenemos aquí en la tierra dependamos exclusivamente y absolutamente de nuestro Señor. Es decir, andar en el Espíritu podría traducirse entonces en una plena confianza en Cristo, una plena confianza en la presencia y el poder del Espíritu de Dios en nosotros para que Cristo sea el que vive nuestras vidas. Esto nos lleva entonces a dejar a un lado nuestra propia capacidad, nuestra propia prudencia. Creo que es un aspecto tan importante para nuestros días en los cuales al creyente se le está exhortando a través de una motivación personal a esforzarse. Pero creo que esforzarse en lo equivocado, porque muchas veces se nos exhorta o se exhorta a los creyentes a esforzarse en alcanzar algo, en cumplir algo, en dar todo de sí, pero si nosotros no andamos en el Espíritu, lo único que estamos haciendo con esto es fortalecer ese orgullo de nuestra carne. Quisiera que fuéramos a Proverbios capítulo 3 y recordáramos esto, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Andar en el Espíritu es una confianza plena en el poder del Señor para llevar mi vida hacia su voluntad. No debemos contristar al Espíritu como vimos. Esto sería decirle no al Señor. No debemos apagarlo. Esto es no confesar el pecado que el Señor nos muestra. Pero si hemos de vivir llenos del Espíritu, en esa plenitud del Espíritu de Dios en nuestras vidas, debemos andar en el Espíritu. Y esto significa que nosotros debemos escuchar al Señor. Debemos confiar en Él, debemos dejar que sea Él el que actúa, Él el que vive, Él el que resuelve, que sea Él el que toma control de nuestras vidas. Evidentemente esto es imposible si nosotros no vivimos escuchando su voz, escuchando sus enseñanzas. Porque si hablamos de una fe completa en el poder del Señor para tomar control de nuestras vidas, hemos también de hablar de un conocimiento del Señor. Es decir, debemos vivir escuchando su voz, caminando con Él. Es una entrega completa al Espíritu, un real descanso en el Señor. De eso se trata. Una seguridad que Él hará en nosotros todo lo que Él se ha propuesto y además que Él es el único que lo puede hacer. Pero esto requiere que yo viva en comunión con el Señor. Si nosotros vamos a Primera de Juan y vemos lo que el apóstol Juan dice sobre esto, capítulo 1 de Primera de Juan, fíjense cómo él habla de esa comunión con la cual él vivía y anhelaba que los creyentes también vivieran. Juan capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 y 4 del capítulo 1 de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1 versículos 3 y 4 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El anhelo es que nosotros vivamos en esa comunión con el Señor, y esto requiere que nosotros conozcamos al Señor. Bueno, definitivamente que nosotros debemos aprender a confiar en Él, y esto es una vida de fe, pero esto requiere que nosotros nos acerquemos a Él y vivamos en comunión con Él, escuchemos su voz. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Cuán importante es que hoy el cristiano, el creyente, se vuelva a la Biblia. Que no pensemos que la vida en el Espíritu pueda adquirirse a través de la oración de otro por mí. Esto no significa que no debemos orar por los demás. Significa que no hay atajos para el andar en el Espíritu, para la vida en el Espíritu. Yo debo buscar al Señor, debo ir a su palabra. Él ha puesto su Espíritu en mí y por eso es que yo puedo hacerlo. No hay nada en mí, pero Él está esperando que yo me acerque. Yo debo ir a la Biblia,
Hoy el cristiano debe volverse a la Biblia, debe volverse a la palabra, apartar sus ojos de aquellas enseñanzas que de alguna u otra manera traen cosas sobrenaturales para que entonces mágicamente pueda llenarse el espíritu. Debo entenderlo con toda claridad. Si yo no abandono mi pecado, si yo no me someto a la voluntad de Dios, si yo no vivo en comunión con Cristo, yo no puedo vivir lleno del espíritu. No es porque sean requisitos que Dios dijo si lo haces lo alcanzas, porque yo no lo alcanzo. Es que debemos entender que Él es un Dios santo y en esa santidad el Señor no puede tener comunión con el pecado. Por eso debo confesar mi pecado. Es que yo debo entender que el Señor me da esa libertad, una libertad increíble, pero que yo debo entender, me debe mantener cerca de Él. Quisiera que fuéramos a Juan capítulo 6 para entender este punto que estoy tocando en este momento. Juan capítulo 6 nos habla de ese momento en que las multitudes se apartaron del Señor. Él acaba de darles ese discurso maravilloso en el que Él les dice: yo soy el pan de vida, y que les está explicando claramente que a través de la fe en Él pueden tener vida eterna. Y entonces las multitudes se apartan, dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Qué hubiéramos respondido? Por supuesto que no. La respuesta de Pedro nos da la razón por la cual nosotros debemos permanecer andando con el Señor. Dice, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? No hay nadie como tú. Y entonces le dice: tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Saben, ellos no se apartaron porque ellos sabían quién era Jesús. Ellos creían que Él era Dios mismo, el Salvador de sus almas. Y la razón para nosotros andar con el Señor es la misma. No debemos buscarle para que entonces nos bendiga terrenalmente. No debemos buscarle para que entonces Él mejore alguna circunstancia o situación de nuestra vida terrenal. Debemos buscarle porque Él es Dios. Él nos amó de tal manera que dio su vida en la cruz por nosotros y a través de esto nos permite ser reconciliados con Él. Es maravillosa la obra de Cristo, definitivamente que la es. Y así como nosotros venimos a Cristo por fe, así nosotros debemos seguir caminando con Él por fe. Es bien importante que nosotros entendamos esto. Si reconocemos que nuestra vida espiritual inició, es decir, en cuanto a la salvación me refiero, a través de la fe en Jesucristo, ¿cómo entonces pretendemos tener victoria sobre una vida mundana o carnal? No puede ser de otra manera, sino a través de la fe en Jesucristo. El creyente debe andar por fe. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Andar en el Espíritu es confiar plenamente en el Señor. Confiar plenamente en el Señor es descansar por completo en Él, en su gracia y en su poder. Quitar de mi vida todo esfuerzo personal con el cual yo pretenda alcanzar cierta espiritualidad o posición delante del Señor y simplemente rendirme a sus pies y confiar en su obra. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Vivir para Cristo es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es vivir en comunión con el Señor, es escuchar su palabra, pero sobre todas las cosas es vivir por fe. Fe en el Señor Jesucristo, fe en su poder, fe en que Él completará su obra en nosotros. Si nosotros vamos a un versículo que está en el Antiguo Testamento, bueno, también aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento. Estoy hablando de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, en el versículo 4, nos presenta este principio por el cual el creyente debe vivir. Fíjense cómo dice. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y es que debemos reconocer, el orgullo nos impide vivir para Cristo. El orgullo nos impide andar en el Espíritu. Porque si yo vivo en el orgullo de mi carne, voy a andar en mi orgullo, voy a andar en mi carne, mas no voy a andar en el Espíritu. Yo debo reconocer, Señor, yo no puedo. Necesito de ti, necesito que tú lo hagas. Esto me debe llevar a la comunión, me debe llevar a su palabra, me debe llevar a confiar en Él, a clamar a Él. En una ocasión, un maestro de la Biblia ponía este ejemplo y él decía, no andar en el Espíritu es intentar uno hacer la obra que Dios tendría que estar haciendo. Y entonces ponía un ejemplo. Él decía, es como que un hombre descendiera del tren
y se fuera a la parte posterior de éste e intentara empujar ese tren por los rieles. Él no lo podrá hacer. Su tarea no es empujar ese tren, es sentarse en la cabina, en la locomotora, y confiar en el poder de ese motor para llevar ese tren a su destino. De otra manera, nosotros estaremos esforzándonos, intentando lograr, alcanzar algo a través de una vida religiosa. Si no venimos a Cristo con toda libertad y confiamos en Él, no andaremos en el Espíritu. Debemos aprender a descansar. Debemos aprender a entrar en ese reposo del Señor. Dejar que sea Él el que toma control, el que dirige mi vida y el que me lleve entonces hacia su voluntad perfecta. El mundo se opondrá a esto. Mi carne se opondrá a esto. El diablo mismo se opondrá a esto. Pero yo debo reconocer mi necesidad, vivir en esa comunión con el Señor. Solamente a través de la palabra Dios me llevará a vivir victorioso. Porque esta confianza que leemos, Habacuc 2:4, en este versículo estamos, dice, mas el justo por su fe vivirá. Esta confianza, esta fe de la que habla, que es realmente el motor de la vida del creyente, solamente se adquiere a través de la intimidad con el Señor. Porque es un fruto del Espíritu en mi vida, no es algo que yo produzco. Debo entonces comprender, nuestra naturaleza no nos debe controlar, no nos puede controlar si nosotros hemos de honrar a Dios. Si yo quiero andar en el Espíritu, si yo quiero agradarle al Señor, tengo que depender de su poder para librarme del poder del pecado. De la misma forma que yo confié en Cristo para que Él me librara de la pena del pecado, yo debo confiar en Él para que me libre del poder del pecado. Quisiera leer con ustedes Colosenses capítulo 2 en el versículo 6. Fíjense cómo Colosenses capítulo 2 versículo 6 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esa es la idea, que andemos de la manera que venimos a Él, por fe. Ahora, todo esto nos tiene que llevar a contemplar nuestra necesidad de vivir en comunión. Y nuevamente, les decía antes, la gran necesidad hoy en día es que el cristiano se vuelva a la Biblia. Se sorprenderían ustedes, o quizá ustedes mismos son parte de esto, de saber cuántos creyentes en Jesucristo no conocen la Biblia. Yo lo he visto muchas veces, personas que no conocen la Biblia, incluso algunos que no saben que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Es decir, solo por mencionar cosas muy básicas, pero debemos reconocer que hoy el cristianismo se ha centrado en lo que las personas dicen, aquellos que se autoproclaman o se autonombran autoridades conforme a lo que quieren decir y no se basan en la palabra de Dios. Debemos conocer nuestras Biblias. Volvámonos a la Biblia. Si nos volvemos a la Biblia, Dios entonces podrá abrir nuestro entendimiento y llevarnos a confiar en Él. Y solamente así andaremos en el Espíritu. Si alguno de ustedes que me escucha es un creyente que no vive en comunión, y cuando hablo en comunión, no me refiero a participar de la mesa del Señor, porque esto lastimosamente también se hace a la ligera y no se toma en cuenta que es un recordatorio del sacrificio de Cristo. No me refiero a eso cuando hablo de comunión. Hablo de acercarme a Cristo. Cuando yo confieso mi pecado, lo reconozco, me vuelvo al Señor, me someto a su voluntad, voy a su palabra, oro al Señor, le pido su dirección a través de su Espíritu, medito en la palabra, estudio su palabra, escucho su voz. Ahí entonces estoy viendo su rostro, yo veo su rostro en la Biblia. Cuando voy a la palabra de Dios, ahí me encuentro con el Señor. Ahí entonces Él prepara mi corazón para disponerme para su voluntad y puede llenarme de tal manera en una confianza plena en Él que yo pueda entrar en ese reposo y descansar. Debo detenerme. Mientras yo corro en esta vida acelerada, yo no me puedo detener a meditar en la palabra y si no lo hago, no voy a andar en el Espíritu. Mi necesidad entonces es andar en el Espíritu. Esto requiere una confianza plena en Cristo, en el Espíritu de Dios que Él ha puesto en mí para poder librarme del poder del pecado. Yo debo entender que esa es la voluntad de Dios, vivir en esa libertad. Quisiera leer con ustedes Romanos, capítulo 6, en el versículo 6 de Romanos. Nosotros encontramos este principio, dice acá Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando venimos a Cristo, nuestro viejo hombre fue crucificado.
Esto no significa que ya no esté en nosotros, significa que ya no tiene poder sobre nosotros, autoridad sobre nosotros, a menos que nosotros se la entreguemos. Significa que yo debo buscar andar en esta nueva vida que Él me dio. Así como Cristo resucitó, nosotros también somos hechos nuevas criaturas en Cristo. Ahora yo debo buscar vivir en esa intimidad. Esto me debe llevar a contemplar a Cristo nuevamente en la Biblia y depender de Él a través de la oración. Quisiera terminar afirmándoles algo muy sencillo. Simplemente entreguemos nuestra vida. Él nos dará el poder y la gracia necesaria para vivir victoriosos. Si vivimos en esa intimidad, Él nos transformará. No hacerlo nos llevará a vivir en la carne. Y nuestro tema es reflejar a Cristo. ¿Cómo reflejar a Cristo cuando el Espíritu de Dios no está llenando o dirigiendo mi vida? Yo debo vivir lleno del Espíritu. La verdadera espiritualidad no se trata de no tener problemas, no se trata de que todo me salga siempre bien o que de alguna manera yo no enfrente dificultades. No, la verdadera espiritualidad realmente es Cristo viviendo mi vida, produciendo su fruto, un fruto de justicia en aquellos que viven en comunión con Cristo. Espero que esto se comprenda y vamos a detenernos acá para pedirle a Dios que nos guíe y nos enseñe qué significa cada uno de nosotros andar en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te queremos pedir tu ayuda, mi Dios, porque entendemos que solamente cuando tú nos llevas a caminar contigo, podemos entonces comprender lo que tú quisiste decir. Queremos rogarte, Padre, que si hemos estado lejos de esa comunión, si tu palabra no ha sido el centro de nuestras vidas, si la oración no es esa arma poderosa a través de la cual echamos mano de tu gracia, entonces, Señor, que nos ayudes a volvernos a ti. Ayúdanos a no confiar en nuestra prudencia, en nuestra astucia, ni siquiera, Señor, en nuestra religiosidad. Ayúdanos a confiar solamente en ti, en tu gracia y en tu poder. Ayúdanos a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Llévanos tú a reflejarte, mi Dios, delante de todas las personas. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Y realmente la exhortación, yo quisiera dejarla muy clara. Andemos con el Señor. Volvámonos a la Biblia. Dependamos de Él en la oración. Dejemos que Él tome control. Confiemos en Él. Él nos dará la victoria. Que Dios les bendiga.